Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer en primera instancia al presidente, a la Federación de Fraternidades, que nos brinden este espacio para que podamos compartir una problemática que en realidad va más allá de simplemente algo que está afectando al gobierno autónomo departamental. A nuestro entender, la acción que se ha llevado adelante es una afectación directa y en su conjunto al departamento de Santa Cruz, a todos los cruceños. Y en ese sentido vamos a proceder a exponerle valga la redundancia, una exposición para que ustedes puedan conocer todo el proceso que se ha llevado adelante y entender cuál es y quiénes han sido los actores que han ocasionado lo que hoy lamentablemente estamos viviendo. Sin embargo, haciendo una previa, si me permiten, retomando el punto de la gobernación y del departamento, venimos nosotros sufriendo prácticamente desde el 2007 al inicio o al año siguiente de la gestión como prefecto, un recorte sistemático que viene afectando y asfixiando la economía del gobierno departamental. Es importante que acá todos conozcamos, por ejemplo, y voy a ser rápido y breve, pero importante, el IDH que recibimos los gobiernos departamentales en su conjunto, hoy en día recibimos 1/3 del IDH programado desde el 2007. En otras palabras, 2/3 del IDH hoy nos hacen prácticamente débitos automáticos y solo podemos utilizar 1/3 de él. Algunos ejemplos claros de responsabilidades y o competencias que son del gobierno nacional y que nos obligan tanto a las gobernaciones como a los municipios a asumir. El pago de los prediarios en la cárcel. Las cárceles son competencia exclusiva del gobierno nacional y nos obligan a las gobernaciones a pagar los prediarios anuales. Aproximadamente son 25 millones de bolivianos año. Los títulos de bachiller que entrega el Servicio de Educación, otros 3 millones de bolivianos. Nos impusieron una ley del 12% para exploración y explotación de YPFB, competencia privativa del gobierno nacional a través de YPFB, a pesar que formalmente el gobierno departamental se opuso. Hoy nos obligan y nos hacen el débito automático correspondiente. Y así pudiera seguir enumerando los bonos, Juancito Pinto, los bonos de vacunación, etcétera, que si bien tienen un sentido social, los paga el gobierno departamental. Encima de ello, a lo largo de estos últimos años hemos visto cómo el presupuesto de la gobernación ha disminuido en aproximadamente el presupuesto general en 60%. Llámese por la baja de los precios de petróleo, que simplemente ya expone de que nuestra economía no había estado blindada y que seguimos sujetados a la explotación de nuestros minerales o de nuestros hidrocarburos. Ahora, a ello hemos propuesto alternativas para buscar justamente una redistribución equitativa, equilibrada y necesaria para el país, no solamente para Santa Cruz, que además que por ley estamos obligados a llevarlo adelante, que es el pacto fiscal, que es un gran acuerdo entre todos los bolivianos para que podamos efectivamente encontrar esta viabilidad. La propuesta que llevó el gobierno departamental, así en corto, para que nos ubiquemos en tamaños presupuestarios, el TGN, o sea,
de toda la plata que maneja Bolivia, el gobierno nacional maneja el 88% de todo el TGN. O sea, prácticamente el 90%. El saldo, el 12%, lo manejamos todas las gobernaciones, todos los municipios y todas las universidades públicas. La propuesta que el gobernador Rubén Costa subió afecta solamente el 5% del TGN. En otras palabras, el gobierno nacional iba a pasar de un 88% a un 83%. Una propuesta seria que no desequilibra el país, ni mucho menos a través de la coparticipación tributaria que todos aquí presentes contribuimos a través del IVA, a través del IVE, etc. Sin embargo, en pocas palabras, nos tiraron la puerta en la cara. Ahora, el golpe de gracia que han ocasionado, que puede tener un sentido también hasta político, para desbancar quien hasta este momento ha tenido una resistencia y está construyendo una verdadera oposición, pero que más allá de la institución se sobrepasaron porque tiene una afectación departamental, es el motivo por el cual estamos esta noche acá. Y hemos denominado, y el gobernador expuso y dio el ultimátum hace dos semanas aproximadamente, para dar a conocer lo que venimos trabajando hace más de 3 años para poder garantizar las regalías departamentales que provienen del campo Incahuasi. Y lo llamamos la emergencia por Incahuasi, regalías congeladas. Primero, las regalías del departamento de Santa Cruz. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos claro el significado intrínseco que significan las regalías, particularmente para el departamento de Santa Cruz. Regalías que en muchas oportunidades, sean nuestros padres o nuestros abuelos, han luchado justamente. Regalías que en 1938 un presidente cruceño, el general Germán Bush, promulgó. Pero aún en ese entonces tuvimos que esperar 20 años hasta próceres como Melchor Pinto, presidente del Comité Pro Santa Cruz del momento, llevó adelante la gesta cívica para que recién, aproximadamente en 1956-57, el departamento de Santa Cruz comience a usufructar de las regalías departamentales. Pero no solamente Santa Cruz recibe regalías, recibe Cochabamba, recibe Chuquisaca, recibe Tarija, recibe Beni y Pando a través de las regalías compensatorias. Por lo tanto, un punto, si bien tienen su valor histórico, hay que tomar en cuenta que las regalías también son reconocidas en nuestro estatuto departamental, pero también forman parte formal de la propia constitución política del Estado. Por lo tanto, el valor de las regalías departamentales son legales, son históricas, son parte de nuestro desarrollo, porque gracias a estas regalías comenzó el despegue del departamento de Santa Cruz. Y para ponerlo en claro, las primeras losetas, los primeros tendidos eléctricos, la distribución misma del agua potable en la ciudad ha sido gracias a las primeras regalías que recibimos por parte de los hidrocarburos. Yendo al punto, el proceso de exploración y explotación de Incahuasi. Acá para poderlo explicar un poquito, esta área que ustedes ven que son dos como triángulos amarillos, técnicamente en hidrocarburos lo denominan bloque. Que un bloque no es ni más ni menos el área que designan
para que una empresa petrolera pueda llevar adelante un proceso de exploración, para que busquen hidrocarburos. Y el rectángulo de arriba es Akio y el de abajo Incahuasi, que prácticamente son uno solo. Y efectivamente el bloque en su conjunto está entre Chuquisaca y Santa Cruz de manera conjunta. Aquí un dato que es importante. El pozo Incahuasi fue descubierto el año 2004. 2004, previo a esta gestión presidencial. Pero recién el 2016 entró en producción. Esos son 12 años. Ahora, no es porque le pelaron, sino que es el tiempo que se requiere técnicamente, de manera regular, entre que se descubre y se pone en producción un pozo. ¿Y por qué hago esta relevancia? El pozo, o los campos Akio e Incahuasi, es el único pozo nuevo que se ha descubierto en Bolivia en los últimos 14 años. En otras palabras, no se ha descubierto ningún pozo nuevo. Han habido ampliaciones de pozos en campos existentes, pero el primer y único pozo nuevo actual es el pozo Incahuasi. ¿Qué significa eso? Que no hay nuevo pozo. Y hasta que descubramos uno, van a pasar un promedio de 12 a 14 años hasta que se ponga en producción. He ahí la importancia de Incahuasi, no solo para Santa Cruz, sino para Bolivia en su conjunto, que luego en la presentación entraré en mayores detalles. Los límites interdepartamentales. Acá tenemos un gráfico que creo que habla por sí solo. Primero, esta línea blanca es lo que vimos hace un ratito, es el bloque, el área en su conjunto. Chuquisaca y Santa Cruz correspondientemente. Estas líneas rojas son los límites entre el límite preciso entre Chuquisaca y Santa Cruz, que viene a ser la alta cumbre del cerro Incahuasi. En otras palabras, el punto más alto por la mitad. Y aquí tenemos en puntos negros los diferentes pozos, Akio 1, Incahuasi 1, 2, 3, que son los pozos que ya están en producción. Y los 4 claramente están en suelo cruceño. Y esto que está zigzagueado, un poco verdoso claro, vendría a ser el reservorio que está en el subsuelo, o sea, abajo, que en ningún momento traspasa el límite de la alta cumbre del cerro Incahuasi. Ahora, estudio de identificación de reservorios compartidos. Existe una ley, una norma, una reglamentación para poder efectivamente determinar si es que un reservorio es o no es compartido entre uno u otro departamento, porque efectivamente se dan estos casos. En abril del 2015, la gobernación de Chuquisaca solicita a YPFB llevar adelante los estudios compartidos del campo Incahuasi entre Santa Cruz y Chuquisaca, con todo su derecho. ¿Por qué? Hay que, efectivamente, en buena fe, tener el conocimiento dónde y hasta qué alcance tiene este reservorio. El gobernador Rubén Costa, en el 2015, expresó claramente: hoy en día ya existe la tecnología GPS, a través de alta resolución, etcétera, para poder determinar hasta dónde llega acá y hasta dónde llega acá. Y técnicamente, lo que salga del estudio, si dice que es de Chuquisaca, ni modo.
Si dice que es de Santa Cruz, bienvenido. Y si es compartido, que nos lo indique, pero que sea un estudio técnico. Y en ese sentido, ambas gobernaciones nos sometimos de manera voluntaria, por escrito y firmado, que íbamos a acatar la reglamentación correspondiente para llevar adelante este estudio que determine si el reservorio era o no era compartido. En 2016, como acabo de informar, se inicia el estudio correspondiente. Este estudio es responsabilidad de YPFB, su ejecución, y para ello YPFB contrata a una empresa canadiense que se llama GLJ Petroleum para llevar adelante el estudio. Efectivamente, la empresa canadiense es una empresa reconocida internacionalmente y que ha ejecutado procesos similares tanto en Bolivia como en el exterior. Sin embargo, el gobierno departamental, precautelando justamente su responsabilidad, contrata una empresa consultora con técnicos especializados para que le hagan el seguimiento a todo este proceso. En pocas palabras, para que tengamos la capacidad para que no nos las charlen. Y en ese sentido, esta empresa consultora, desde el principio hasta el final, hizo el seguimiento correspondiente. Pero aquí un detalle importante, todavía, que quiero compartir. Para que la empresa canadiense lleve adelante este estudio, requiere de datos. ¿Quién le proporciona los datos oficiales a la empresa canadiense para que determine, por ejemplo, dónde está el alcance del reservorio, etcétera? Los datos técnicos hidrocarburíficos se los proporciona YPFB. Y los datos limítrofes que corresponden a los departamentos se los entrega o se los proporciona el Ministerio de Autonomía. En eso entonces era todavía Ministerio de Autonomía. ¿Y qué quiero yo compartir con ustedes de manera previa? Para llevar adelante este proceso, la recolección de datos, el 1 de julio del 2016, la empresa ya tiene el estudio preliminar. Para poder llegar a este estudio preliminar, preguntó, ¿y dónde están pues los límites? El Ministerio de Autonomía, a través de sus viceministerios que llevan adelante los procesos técnicos, le elevó a la empresa canadiense, a través de YPF, 2 resoluciones oficiales formales indicando claramente de que los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz estaban claramente estipulados como precisos y legales a través de 2 leyes, la ley de 1898 y la ley de 1912. En otras palabras, habían recibido documentación formal del Ministerio de Autonomía que indicaban la legalidad y la histórica legalidad de nuestros límites con Chuquisaca. Un mes después, o mejor dicho, la entrega del estudio preliminar nos obligaban a ambos departamentos a mantener un silencio de confidencialidad. Bueno, pasaba un mes y nada, no nos entregaban el estudio final. El gobernador Rubén Costas tuvo que dar un ultimátum a YPFB para que nos entreguen el estudio final recién en julio, el 14 de julio del 2016. Y es aquí, acuérdense de esa fecha. Con ello, en agosto, ya se da a conocer públicamente que efectivamente, técnicamente, se declara
que Incahuasi, el reservorio de Incahuasi, era 100% cruceño. Acuérdense, hasta el propio presidente Evo Morales tuvo que salir en televisión y dijo: esto es caso cerrado. Y se verán nuevas exploraciones y explotaciones en el área que pueden tal vez beneficiar a Chuquisaca en el futuro, porque existen campos como Acero que son y van a ser compartidos probablemente entre ambos departamentos. Es recién después de que se da a conocer de que el campo es 100% cruceño que Chuquisaca, a través de su gobernador, rechaza justamente aquello, desconociendo los límites. Hasta este momento, en ningún momento, Chuquisaca había observado nada. Durante todo el proceso del estudio correspondiente, donde se entregaron todas las notas oficiales, Chuquisaca nunca observó ningún tema de límite. Obviamente, cuando ya saben el resultado, ya comienza recién a cuestionarlo. Quiero explicar un poco a detalle para que ustedes puedan entender, porque el tema del límite es justamente el conflicto o el meollo del problema. Los límites que hemos estado compartiendo hasta este momento son claramente legales, históricos y precisos. ¿Por qué? Como le mencioné, el 10 de noviembre de 1898, después de 31 años de un problema limítrofe de esa época, el gobierno nacional promulga una ley para determinar los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Y no solamente ello, en 1912 ratifica a través de otra ley a detalle estos mismos límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Sin embargo, a través de la Resolución Suprema de 1914, lleva adelante no solamente un proceso de delimitación, sino que a través de esta resolución lleva adelante un proceso de demarcación. O sea, los límites entre nuestros ambos departamentos no solamente está delimitado, sino está demarcado. El proceso de campo se llevó adelante hace más de 100 años de convivencia pacífica entre ambos departamentos, justamente por la promulgación de ambas leyes y de esta resolución suprema. ¿Cómo se definen los límites? Los límites están definidos a través de una ley, su naturaleza, a través de la ley 339. Y son o límites precisos y o naturales, que son aquellos definidos por ley y que permiten su ubicación exacta en el terreno, a través de coordenadas y o accidentes geográficos y naturales, cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el terreno y representadas en cartografía. Los límites imprecisos son aquellos que no han sido definidos en la norma o, habiéndolo sido, carecen de coordenadas y accidentes naturales reconocibles en el terreno. En nuestro caso, es claramente un límite preciso, porque tenemos dos leyes, una resolución suprema y además un accidente geográfico que es el Cerro Incahuasi en su alta cumbre, y la montaña pues no se va a mover. Y son solamente los límites imprecisos los que pueden ser sometidos a un procedimiento de delimitación. Por lo tanto, los límites del Cerro Incahuasi, de donde está el reservorio, no pueden ser o no pueden sufrir un proceso de delimitación por ser límites precisos, por tener dos leyes y por ser un accidente geográfico claramente reconocido. Ahora, ¿dónde arranca la cosa?
Esta es una, tranquilo, muchachos. Esta es una copia digital que lamentablemente no se ve muy bien del Ministerio de Autonomía de Hugo Siles. Ustedes se acuerdan que hice hincapié en dos notas formales del Viceministerio de Autonomía a través del Ministerio que certificaba que los límites eran a través de las dos leyes. Bueno, un par de días después de que se emitió el estudio final, una semanita después, Hugo Siles manda esta nota que tiene como referencia nota aclaratoria. Ahora sí. ¿Qué dice esta nota aclaratoria? Presten atención. Si bien mediante notas, Ministerio de Autonomía 1, 2, son los dos documentos que les mencioné hace unos minutos, manifestamos que las leyes de 1898 y 1912 son normas referenciales. De pronto, el ministro contradice a su viceministro e indica que estas notas, que estas normas son referenciales y en ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos. Asimismo, de acuerdo a la ley 339 y el decreto tal, la entidad competente para realizar el procedimiento de conciliación es el Ministerio de Autonomía. En pocas palabras, desautoriza y nos echa al agua toda la certificación. Las leyes no son referenciales. Las leyes son para ejecutarse. Ahora, esta es la sentencia del Tribunal Constitucional, que justamente congela nuestras regalías. Un dato, este es el mismo tribunal que un mes antes violó nuestra Constitución, hizo caso omiso al voto del soberano y autorizó la reelección del presidente Evo Morales. Y casualmente, un par de días antes de que se le cumpla su gestión, hace su última fechoría. Ahora, esto acá es textual de la sentencia y es justamente el fondo de donde se argumenta para justificar el congelamiento de nuestras regalías. Y aquí está claro que las leyes del de 1898 y de 1912 son solo normas referenciales. ¿De dónde se sacó eso el tribunal? De la nota que envió Hugo Siles. Justificó, argumentó su sentencia en base a lo que el Ministerio de Autonomía, a través de Hugo Siles, escribió, sin certificar que los mismos cuenten con límites precisos. Prosigue la misma sentencia y acá también dicta claramente que las leyes de 1898 y 1912 solo eran referenciales. Toda la argumentación de la sentencia del Tribunal Constitucional se basa en la nota aclaratoria enviada por el ministro Hugo Siles, exponiendo claramente y desconociendo dos leyes nacionales. Ahora, el departamento de Chuquisaca nos demanda al departamento de Santa Cruz, como les mencioné, una vez conocido la sentencia de que el pozo estaba 100% en suelo cruceño, nos demanda un proceso de delimitación. Pero aquí hay que tener algunos datos también que son fundamentales. Primero, el límite, la extensión del límite entre nuestros departamentos son 509 kilómetros. Desde el punto más al norte
que esto, más o menos para que nos ubiquemos, es el punto tripartito entre Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, por el municipio de Pucará, hasta la frontera con el Paraguay. En este proceso de delimitación, la gobernación reafirmó que los límites estaban establecidos por las leyes centenarias ya citadas. El ministerio solo admite 51 kilómetros que a su criterio no eran precisos, entre Pucará y Villa Serrano, que son esta línea roja. Pero como pueden apreciar, están a 200 kilómetros del reservorio, que son estos 3 puntitos. Por lo cual no tiene ninguna afectación en absoluto, porque los 458 kilómetros restantes no fueron admitidos por ser límites precisos que no pueden ser modificados, porque existen 2 leyes y una resolución suprema y accidentes geográficos correspondientes que los sustentan. El proceso de delimitación continuó. La gobernación de Santa Cruz acompañó en todo momento este proceso, y aquí es un detalle también muy importante. La resolución ministerial del 06/2018, que en realidad ese es el número, emitida el 2 de enero del 2018. El 2 de enero del 2018, el ministerio ya de la presidencia, ¿por qué? Porque en enero del 2018 el Ministerio de Autonomía fue degradado a viceministerio y metido dentro del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia, el 2 de enero, emite una resolución indicando que todo el proceso de límite había fenecido y era caso cerrado. Legalmente, lo que corresponde es que el ministerio traslade esta resolución que emitió, que firmó, que es formal, que la tenemos, al Congreso, simplemente como una formalidad para que se proceda a la ley nacional, cerrando todo el tema del límite. Todo el tema del límite. Sin embargo, ¿qué pasa? Si permitían que esto se sustente, se caía toda la argumentación de Chuquisaca. Porque si de pronto los límites están concluidos, cerrados y aprobados nuevamente por ley, no hay cómo puedan congelar o sostener la sentencia del Tribunal Constitucional. Es ahí de que de pronto, menos de un mes después, el 31 de enero del 2018, este mismo Ministerio de la Presidencia emite otra resolución ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución indica que la otra resolución no es válida. Ahora, para ello se supone que tiene que ver una argumentación técnica, tiene que ver todo un respaldo legal que justifique por qué están borrando con el codo lo que acaban de firmar con la mano hace menos de un mes. Y aquí, de manera textual y claro, este es todo el argumento de la resolución del 31 de enero. Y esto es copiado. Primero, dejar sin efecto la resolución del 2 de enero. Así es fácil. O sea, ni siquiera ¿por qué? Porque le dio la gana. Segundo, que la Dirección General de la Organización Territorial del Viceministerio de Autonomía de la Presidencia será la encargada de la ejecución. Plim, plom. Esto es delincuencial, porque no se puede tumbar
una resolución sin ninguna argumentación técnica y sin ninguna resolución legal. Es por eso que el gobierno departamental ha iniciado dos procesos, o un proceso penal, tanto a Rada como a Hugo Siles, por llevar adelante una acción totalmente ilegal. Las consecuencias. Antes de entrar en las consecuencias a detalle, yo quiero compartir con ustedes un par de datos adicionales que son importantes. Porque aquí hemos compartido de manera clara las dos leyes de 1898 y de 1912 que determinan los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Lo que no he compartido es que estas mismas leyes no solamente delimitan Santa Cruz y Chuquisaca, sino que estas leyes también delimitan Chuquisaca con Tarija. ¿Y dónde está la importancia? Años atrás, Chuquisaca, en su pleno derecho, llevó un proceso idéntico al de Incahuasi con Tarija para poder determinar si es que el campo Margarita, que está en el lado tarijeño, y el campo Huacaya, que está en el lado chuquisaqueño, era un campo o un reservorio compartido o no. ¿Y saben cuál fue su argumentación de Chuquisaca para poder iniciar este proceso de determinación de campos compartidos? Las dos leyes, las leyes de 1898 y las leyes de 1912. En otras palabras, y luego se determinó que Margarita y Huacaya era compartido 75-25. Bien por ello, pero no puede ser que para el proceso con Tarija estas leyes son válidas, pero de pronto las desconocen las mismas dos leyes para el proceso con Santa Cruz. Eso ya es un absurdo, ya es hasta un insulto a la inteligencia de cada uno de nosotros, porque las leyes no son para cuando nos conviene y no para cuando no nos conviene. Y otro detalle, durante todo el proceso que se llevó adelante para esta determinación de 75-25 del campo Margarita, en ningún momento se le congelaron las regalías a Tarija. Tarija siguió recibiendo todas sus regalías hasta que se determinó técnicamente que era un campo compartido, y después se sentaron, se pusieron de acuerdo y Chuquisaca recibió su 25% que le correspondía durante todos esos años previos. Pero no se le congelaron sus regalías. Entonces, no solamente las leyes sirven para cuando les conviene y para cuando no les conviene, sino que es primera vez en la historia de Bolivia que congelan regalías departamentales, en este caso a Santa Cruz o a cualquier departamento en su conjunto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del congelamiento de estas regalías departamentales? Nos representan en este momento aproximadamente 33 millones de bolivianos al departamento de Santa Cruz. Saquemos cuenta, de más o menos 1 millón de bolivianos día. Al año son casi 400 millones de bolivianos que el departamento de Santa Cruz deja de poder invertir, y supuestamente están en una cacha ahí congelada. Entre ustedes y yo, ¿quién se la cree? Vos vas a tener 400 millones de bolivianos ahí ganando polvo, y si lo están haciendo es un crimen, con tanta necesidad que hay en nuestro departamento, en todo el país, en nuestras provincias, en nuestros municipios. Porque más allá del valor monetario está la afectación en los servicios del gobierno departamental. Servicios como sistemas de riego, como la salud,
porque es importante que acá todos conozcamos. El gobierno departamental paga 1.500, 1.800 ítems de salud en todo el departamento, tanto en capital como en los 55, porque Santa Cruz de la Sierra no, municipios del departamento. Los ítems de salud, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomía, es responsabilidad del gobierno nacional a través del TGN. Sin embargo, tenemos una deuda histórica en ítem de salud y el gobernador se vio obligado de llevar adelante la creación de ítems, pocas palabras para que no se muera la gente. Pero eso nos significa a nosotros más o menos 170 millones de bolivianos todos los años. Carretera. El gobierno departamental, para que aquí también conozcamos todos, pone contraparte en las carreteras nacionales, en las carreteras troncales, que son competencia del gobierno nacional. Sin embargo, vienen acá, y se los cuento, hace 2 años aproximadamente, porque participé de la reunión, vino el presidente Evo Morales, con el famoso ministro Arce y compañía, y estuvimos presentes en esa reunión con el gobernador José Luis Parada y mi persona. Nos pone ahí. Tenemos un plan de inversión nacional de 1.500 millones de dólares para carreteras nacionales en el departamento de Santa Cruz, que son carreteras que conocemos la mayoría: la carretera Concepción-San Ignacio, San Ignacio-San José, la carretera que une Los Valles con Chuquisaca, la carretera que une Cordillera con Chuquisaca, la doble vía hacia Cochabamba, la triple vía que se está haciendo a Guarne, etc. Y nosotros pues, ¿y de dónde? Pues no, porque nos indicó: necesito que ustedes pongan casi 400 millones de dólares de contraparte. Prácticamente, y así le dijo el gobernador: bueno, cierro el boliche y se lo entrego todo mi presupuesto, porque no hay más. Es ahí que nosotros propusimos un fideicomiso que no es nada, ni más ni menos que un crédito que hemos asumido, y Santa Cruz está financiando con 400 millones de dólares todas estas carreteras para garantizar los 1.500 millones de ejecución. Porque nos dijeron ahí en nuestra cara pelada: si no ponen contraparte, la llevamos a Oruro o a otro departamento. Y obviamente nosotros no podíamos dejar que pase esta inversión, porque toda la producción, el desarrollo, el impulso, la inyección económica y financiera dentro del departamento que significan estos 1.500, como también el desarrollo de Camino, prácticamente nos impulsaba una década. Pero también lo propio en electrificación, en servicios básicos, en desayuno y almuerzo escolar, que yo les podría entrar en muchos detalles, pero creo que no es el objetivo de esta noche. Pero sí es importante que ustedes conozcan que el gobierno departamental invierte, pone en competencias que son del gobierno nacional y que ahora se van a ver lastimosamente paralizadas. Un detalle, antes que se me pase, que es importante también. Con el congelamiento de Incahuasi, curiosamente, todo Bolivia recibe. Todo Bolivia. Si Incahuasi no ha dejado de producir, está produciendo ahorita. Recibe el gobierno, recibe YPFB y recibe todos los municipios del país a través del IDH. Pero curiosamente, lo único que no recibimos en este momento es el departamento productor. O sea, todo Bolivia recibe, y lo que producimos justamente estos recursos nos lo tienen ahí congelados. Esto es una gráfica para que más o menos podamos entender el desarrollo de la producción y la
que tiene Incahuasi. Incahuasi arrancó, como les manifesté, el 2016 la producción. Arrancó, obviamente, con poquito, con una producción aproximada entre 2 y 3 millones de metros cúbicos. Sin embargo, tiene una proyección aquí hasta el 2018 de 7 millones de metros cúbicos. Ahora, ¿qué representa esto rojo y esto verde? Lo verde es todo lo que producen todos los pozos sumados dentro del departamento de Santa Cruz. Eso significa que Incahuasi, fíjense, prácticamente representa el 50% de la producción hidrocarburífica del departamento de Santa Cruz. Pero aquí hay algo hasta más nefasto. Y se ve claramente la cizaña. Desde que asumió YPFB la conducción de toda la cadena de hidrocarburos, a los departamentos nos pagan con 3 meses, 90 días de atraso. Antes nos pagaban mes cumplido. Ahora, por su burocracia, porque se lo inventaron, o para bicicletear la plata, ¡pum!, 90 días después. La sentencia del Tribunal Constitucional salió en diciembre. Sin embargo, a nosotros nos han congelado la producción de hidrocarburos desde septiembre. ¿Por qué? Porque no han congelado el pago de diciembre, que representa la producción justamente de septiembre. En otras palabras, no han congelado con 3 meses retroactivos a la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y cuándo? A fin de diciembre, a fin de año, cuando tenemos que cerrar, cuando tenemos que cumplir con todas las empresas, cuando estamos prácticamente ya cerrando el año de gestión, que nos desequilibra y que obviamente tiene una clara intencionalidad. Sin embargo, a Incahuasi hay que mirarlo no solamente por su alcance departamental. Aquí, y ojo, ¿no? Esto es fuente YPFB. O sea, no nos lo estamos inventando. Es más, hasta por ahí nomás también lo que uno puede creer de YPFB o no, digamos, ¿no? A favor, en todo caso, de nosotros. Aquí, como ustedes pueden apreciar, ya esto es lo que representa Incahuasi, su producción a nivel nacional, ya no solamente a nivel de Santa Cruz. 7 millones de metros cúbicos arrancó el 2016. O mejor dicho, arrancó con sus 3 millones, que representaba solamente un 16 del 84 totales nacionales. Ya. Sin embargo, en poco tiempo, de acá 2 años, Incahuasi va a producir 11 millones de metros cúbicos. Y para el 2030, Incahuasi va a producir 22 millones de metros cúbicos. Con un detalle importante: todos los campos, tanto departamentales de Santa Cruz, pero particularmente los campos en el departamento de Tarija, están en la curva de declinación. ¿Qué significa eso? Cada día producen más porque ya están agotados. Además que han sufrido una sobreexplotación por parte, instruido por YPFB, por la necesidad de plata en el presente por parte del gobierno, que en el caso del campo San Antonio prácticamente lo reventó. Lo inverso con Incahuasi. Incahuasi está en pleno crecimiento y con una proyección al 2030 de 22 millones. Hoy el país
produce 54 millones de metros cúbicos. El país. Hasta el 2030, como no hemos descubierto ningún campo nuevo, muy probablemente no lleguemos a los 54 o a los 60 que tenemos que cumplir para cumplir con todos los compromisos internacionales, y esto declive. Produzcamos menos como país. Eso significa que Incahuasi va a representar prácticamente o más del 50% de la producción nacional en todo el país, convirtiendo justamente a Santa Cruz en la capital hidrocarburífica de Bolivia, nuevamente. Pero no solamente por el pozo Incahuasi. La proyección, cuando se descubran nuevos pozos, que Dios quiera sea pronto, pero sabemos lo que significa y el tiempo que requiere, más el tiempo que requiere para ponerlo en producción, la mayoría de los pozos probables están en Santa Cruz también en Tarija, pero con una gran presencia departamental cruceña. Por lo tanto, la fuerza económica de Santa Cruz hidrocarburífica de acá 10 años es realmente fuerte. Entonces, ¿a dónde está apuntando el gobierno? El gobierno no solamente apunta a hoy día, a desestabilizarnos políticamente, a cortar una gestión que falta apenas año y medio que culmine, sino también su proyección para confiscar los recursos para impedir que se siga invirtiendo en el departamento de Santa Cruz. Con un detalle más, el 2030, ya no de hidrocarburos, pero sí poblacional. Estadísticamente han publicado la información que el 2030, el 2032 para ser exacto, el país va a tener una población de 15 millones de bolivianos. Bien, ¿no? Sin embargo, el detalle, de esos 15 millones de bolivianos, 7.5 van a vivir en este departamento. El 50% de toda la población boliviana será cruceña. Eso tiene una fortaleza política, sumado y complementado con la fortaleza económica de la producción hidrocarburífica, hacen que de aquí, de este departamento, sea el que proyecte el futuro o los futuros presidentes y líderes a nivel nacional, porque aquí se van a definir las elecciones. Es más, ya se define. El 21 de febrero se definió por el voto cruceño, 1 millón de votos. Conclusiones. Primero, los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca tenemos que tener claro que son precisos, que son oficiales y que están establecidos por 2 leyes nacionales vigentes de 1898 y de 1912. Esto es inmodificable. Segundo, no existió ni existe justificativo legal ni técnico para congelar el pago de las regalías de los campos Incahuasi y Aquio. El gobierno nacional debe reparar los daños causados al pueblo cruceño, certificando correctamente que los límites interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz son precisos y son oficiales. Hoy, en la mañana, el secretario de Gobierno y el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz viajaron a la ciudad de La Paz y entregaron de manera formal y oficial el requisito al Ministerio de la Presidencia para que certifique justamente los límites interdepartamentales entre Santa Cruz y Cochabamba, porque venimos solicitándolo reiterativamente a través de diferentes notas y documentos, y no nos responden o nos responden con evasiva hasta el día de hoy. Por eso hoy, de manera formal y oficial y en persona, hemos viajado
y hemos entregado exigiendo justamente que el gobierno nacional certifique que los límites entre nuestro departamento son legales, son históricos, son precisos. Y con esto deben descongelar las regalías departamentales para que podamos nosotros continuar con nuestro desarrollo departamental de Santa Cruz. Bien, con eso hemos culminado la exposición que hemos desarrollado en la gobernación, que estamos visitando a las diferentes instituciones. Hemos visitado en primera instancia al Comité Pro Santa Cruz hace 10 días, 2 semanas aproximadamente, donde el Comité Pro Santa Cruz ha dado 30 días al gobierno nacional para que levante el congelamiento de las regalías departamentales. De manera paralela estamos llevando adelante un proceso de socialización que es importante para que cada uno de todos los cruceños tengamos esta información, que podamos no solamente recibirla, sino entenderla. Acá el secretario de Hidrocarburos que me acompaña, Erlan Solís, viene justamente de estar en diferentes municipios y provincias y tiene una agenda larga para que podamos nosotros explicar en las 15 provincias, en todos los municipios, en los diferentes sectores, de todo el departamento, para que conozcamos claro, porque debemos, o por lo menos es nuestro entender, que como cruceños nosotros tenemos que una vez más hacer valer y defender lo que legalmente es nuestro. En otras palabras, hemos vuelto a 1950, cuando no nos entregaban las regalías departamentales y el pueblo cruceño tuvo que salir a luchar a través de Melchor Pinto. Lamentablemente, 60, 70 años después, vivimos la misma tragedia, el mismo centralismo, y nos congelan nuestras regalías departamentales y el pueblo cruceño tiene que asumirlas como propias y defenderlas como tales, obligando al gobierno, con toda la argumentación legal, de que las regalías departamentales de Santa Cruz no pueden permanecer congeladas y que son nuestras por derecho y totalmente legal. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos, presidente, nuevamente este espacio y obviamente estamos abiertos a cualquier consulta, pregunta o información que requieran adicional.